estar contigo. No hay otro lugar. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad. En la tempestad me das calma. Nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo. Vamos. Y estar contigo. No hay otro lugar. No hay otro lugar que me llene. Wow. En la tempestad me das calma. Nada detendrá. Nada detendrá tu fidelidad. Y estar contigo. No hay otro lugar que me llene. Aleluya. En la tempestad me das calma. Nada detendrá Tu fidelidad. y tu fidelidad. Vamos, todo el mundo con las manos levantadas. Estar contigo. Estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma. Nada detendrá. Nada detendrá Tu fidelidad. tu fidelidad. Vamos, estar contigo, Señor. Estar contigo. La gracia, la paz del Señor Jesús sea con todos ustedes, amados y queridos hermanos. Muy buenas tardes. El Señor les bendice en el nombre de Jesús. Soy su amigo y hermano en Cristo, el pastor Javier Camejo, y es un honor, es un grande privilegio poder dirigirnos a todos ustedes en este hermoso momento. Vamos a comenzar a compartir esta transmisión. Hoy el Espíritu Santo ha ministrado en nuestro corazón una palabra y estamos seguros que esta palabra va a bendecir su vida, va a bendecir su familia, va a bendecir su ministerio. No sé si estás enfrentando una temporada difícil, un tiempo de crisis, caótico, complejo, complicado, pero estoy seguro que el Espíritu Santo, que conoce todas las cosas, traerá esa palabra precisa, esa palabra correcta a tu corazón, y esta palabra va a causar cambios en tu interior. Sí, va a levantarte, va a posicionarte. Esta palabra te va a transicionar para que seas bendecido y fortalecido en medio de ese proceso o esa adversidad que estás viviendo hoy en el nombre de Jesús. Vamos a compartir la transmisión. Comienza a compartir la transmisión. Nos gustaría saber también de qué parte del país nos estás observando. Envíenos allí en la caja de comentarios de dónde nos puedes ver en este momento. Entra, deja tu like, comparta la transmisión y vamos a bendecir familias. Vamos a bendecir a aquella persona que necesita hoy esa intervención divina, esa intervención de Dios a su corazón y a su familia. Bendecimos a algunos hermanos que ya están conectados con nosotros. Noelia, Dios te bendiga, hermana Noelia. Bendiciones, bienvenida en el nombre de Jesús. Está también con nosotros Claudia Melero. Bendiciones, hermana Claudia. Un abrazo para usted. María Ramírez también conectada con nosotros. Hermana María, bendiciones. Kaira Godoy. Vamos a estar en oración por su hermana Sofía y por su trabajo. Creemos en el nombre de Jesús que el Señor va a hacer algo tremendo. Yamil, bendiciones. El Señor te bendiga abundantemente. Amén. Vamos a orar por ti, Yamili. Vamos a orar también por Lucas Santos, aquí en Uruguay. Vamos a orar a tu favor
y a declarar la palabra. Comparta esta transmisión. Estoy seguro que el Espíritu Santo tiene un recado a tu corazón que te va a bendecir, que te va a restaurar, que va a causar cambios contundentes y profundos en su corazón. Y nos gustaría saber también de qué parte nos estás viendo, aquí en Uruguay, fuera del país, en el interior. Nos encantaría que por favor nos dijeras de qué parte del mundo usted se ha unido con nosotros en este tiempo. Melissa, Dios te bendiga. Melissa, bendiciones, un abrazo hasta el Perú, un abrazo gigante para usted, Melissa. El Señor te bendiga en el nombre de Jesús. López Alexander también con nosotros. Qué bendición. Comparta la transmisión porque ya en tan solo unos minutos vamos a entrar en un tiempo de palabra. Vamos a extender y a declarar esa palabra profética que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. ¿Qué tal si escuchamos un pequeño testimonio de lo que el Señor hace en la iglesia pentecostal Dios es Amor? Y prepárese para escuchar esta palabra. Prepárate porque el Espíritu Santo quiere bendecir tu vida y quiere entrar con provisión abundante a tu familia y a tu vida en este hermoso momento, en el nombre de Jesús. Patricia, bendiciones desde San José. Dios te bendiga, Patricia. Marlene Benítez también conectada con nosotros. Johnny Gabriel, Dios te bendiga. Johnny, allá en Bolivia, un abrazo, mi hermano. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Vamos entonces rápidamente a ver este testimonio y ya en minutos estaremos con ustedes. Compartan la transmisión porque hoy el Señor quiere bendecir nuestra vida. Ya retornamos. Tenemos aquí más personas para entrevistar. Mi hermanita, ¿tu nombre? Raquel. Hermana Raquel, cuéntanos qué es lo que Dios ha hecho en su vida. Bueno, las manos yo tenía toda roja, no podía doblar los nudillos y ahora me alivió todo el dolor después que le empezó a rezar mi cosa adelante. ¿Qué es lo que los movimientos que no podía hacer con tu mano? Según la ropa, poder podía, pero me duele todo. Podía mover las manos, pero con mucha dificultad, muchos problemas, La vida ahora, pero ahora normal. sí no me duele nada. No te duele nada. ¿Esto cómo pasó? ¿El pastor oró por usted? Cuando mandó pasar adelante, por los milagros yo pasé. Además, cuando vine tenía todo rojo. Después entré ahí, me quedó todo blanco, no sentí más nada. Todas las manos rojas. Lucas, acabamos de ver un milagro muy grande porque la hermana nos cuenta, no sé si la cámara puede ver, ella decía, tiene las manchas, como que Están las manchas, ¿verdad? como que machucados. Pero tenía todo. Y ahora, como que me quedó solo un poquito en esta. ¿Y qué era lo No que...? podía doblar los nudillos Ese simple movimiento así, ¿no lo puedes hacer? y el dolor. Y el dolor, no me y ahora duele acá. nada. Así, así. Después que pasé adelante, no me duele nada. No, quiero con estas mismas manos que regale un aplauso al Señor. Un aplauso. ¿Te Es duele? impresionante porque ella nos No cuenta, podía, yo volví despacito así. ella nos cuenta y aquí se puede Así, ver los porque machucados en me el dedo. dolía y así. Como le dolía a ella, se le hacía. Bueno, se le dificultaba el aplaudir. Ella aplaudía paulatinamente, despacio. Porque me duele, va a ser fuerte así, no. Ahora ni me duele. ¿Quién ha hecho este milagro? Y Dios. En la iglesia pentecostal, Dios es amor. Es el pronto socorro de Jesucristo en esta tierra. Mi hermana, grande es tu fe. Así que te esperamos. Gracias. Es la Yo tercera venía. vez que está. Claro, porque yo no soy viviente y no pude venir las otras. Pues si no, siempre vengo con esa amiga que me acompaña. Wow, qué bendición. Pero esta es la tercera vez y será centenas y centenas de veces aquí en nuestra iglesia pentecostal Dios es amor. Me dijo la primera vez, yo sí. Pero después cuando hice el problema, Nosotros dijimos a ella desde la primera vez que siga viniendo, participando, y hoy Lucas recibe un milagro grandioso en su vida. Mi hermana, grande es tu fe. Que Dios me la bendiga. Que pase bien. Qué precioso testimonio acabamos de ver en este momento. El poder de Dios materializado en manera de sanidad y de milagros. El Señor no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo de ayer,
de hoy y de siempre, por los siglos de los siglos. Vamos a ir a la palabra. Quiero que comparta la transmisión porque vamos a entrar en un tiempo de reflexión. Vamos a escudriñar las escrituras, la palabra de Dios, y estoy seguro que el Señor va a sembrar esa semilla en su corazón y va a traer esa revelación de esa palabra que usted necesita en este momento para su vida. Santiago capítulo 2, en el versículo número 2. Santiago capítulo número 2, en el versículo número 2. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Santiago capítulo 2, versículo número 2 en adelante. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El versículo número 4 otra vez: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Quiero que reciba hoy tres principios para enfrentar mi proceso. Es el tema de hoy, 3 principios de cómo enfrentar el proceso que estoy viviendo. Estoy seguro que estamos hablando para personas que están atravesando una circunstancia adversa, están enfrentando un momento difícil, no sé, en el área ministerial, en la familia, en el matrimonio, en la economía, están viviendo una situación crítica con sus hijos, quizás están en un tiempo de incertidumbre, de mucho dolor, pero no sabes cómo enfrentar esta situación, aunque la vida está acompañada de sucesos que siempre marcan un antes y un después en nuestro corazón. En ocasiones las circunstancias nos llevan al límite o al borde de no saber qué hacer. Incluso dado a que la vida y las circunstancias varían de manera continua, a veces nos introducimos a campos donde nos volvemos inexpertos. No habíamos atravesado por esa situación. Hay cosas que van a venir que nosotros desconocemos las herramientas, la posición, la actitud de cómo abordar ese momento que estamos atravesando. Y al no saber cómo hacer, al no saber cómo reaccionar, al no tener conocimiento de cómo abordar esa situación difícil, existe una gran posibilidad de que se corra un riesgo profundo de no salir de ella o de ser fracasados. Pero hoy el Espíritu Santo nos quiere ministrar esa palabra y vamos a hablarle a cristianos, tanto a cristianos como a gente que quizás no ha tenido un encuentro con Dios. Y hay una gran diferencia entre el cristiano y una persona que no tiene conocimiento del Señor. Y la gran diferencia no es la ausencia de problemas, sino la forma en cómo enfrentamos esos problemas. Y 3 principios que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón y Él nos va a enseñar hoy cómo reaccionar. Reciba esto. Lo primero que debemos entender es que no debemos permitir que la adversidad, la dificultad o lo que estamos viviendo controle nuestra manera de responder ante ella. En otras palabras, asegúrate de dominar tu reacción. Asegúrate de que cómo vas a reaccionar ante ello. ¿Qué posición vas a tomar frente a esa circunstancia? Esto es importante. Cuando un problema llega a nuestra vida, lo primero que colocará en tela de juicio o que va a colocar a prueba es nuestro carácter,
nuestro temperamento. Muchas veces reaccionamos de manera impulsiva cuando las cosas no salen bien. Habíamos planeado, habíamos organizado una agenda, habíamos establecido un propósito, un proyecto, y de repente ese proyecto se vio interrumpido por una situación terrible, una mala noticia, o el hogar se vio interrumpido por una situación complicada, o no sé, un despido inesperado, una traición, una circunstancia adversa. Entonces, el Señor quiere enseñarnos que necesitamos tener dominio y control de nuestra reacción, de cómo actuamos en medio de ello. Eso va a definir el futuro de nuestra situación. Mucha gente no sale del problema porque el mayor enemigo de esa persona es su reacción descontrolada. La Biblia dice, por ejemplo, en Eclesiastés capítulo número 10, en el versículo número 1, dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Y luego dice: así una pequeña locura, atención a eso, así una pequeña locura, al que es estimado como sabio y honorable. En otras palabras, usted pudo haber construido una imagen, una familia, haber construido un ministerio, haber construido con esfuerzo, con lágrimas, con sacrificio, un imperio, podríamos llamarlo de esa forma, un proyecto, un propósito, pero una pequeña locura puede hacer que todo ese esfuerzo, que todo ese sacrificio que hemos hecho, que todo esa inversión que hemos realizado se derrumbe. ¿Cuánta gente en medio de un momento de apuro, de incertidumbre, tomó una decisión equivocada? Incluso hace unos días atrás enseñábamos esto a la iglesia. ¿Cuántos matrimonios terminaron en una tragedia, en una calamidad terrible? Sí, un momento difícil vino, causó presión, causó dolor, y no supieron reaccionar ante la vicisitud, ante el de repente de la crisis. Se perdió el control y se tomaron decisiones que no se debían tomar y que han traído lamentación, que han traído dolor profundo en el corazón. Una pequeña locura, dice. El perfumista invierte tiempo en el perfume, dinero, recursos, tiempo, invierte sabiduría, entendimiento, somete ese perfume a un largo proceso para que posteriormente le sea útil y pueda, no sé, venderlo y recibir una recompensa por su trabajo. Está invirtiendo su salud incluso, está invirtiendo sus fuerzas, pero una pequeña mosca, dice, una mosca muerta hará heder ese perfume y dañará el olor del perfume del perfumista. Y el escritor está diciendo, así una pequeña reacción descontrolada, así una pequeña locura, así una pequeña actitud incorrecta al que es estimado como sabio y honorable. ¿Cuánta gente en medio de una situación económica tomó una decisión precipitada? Sí, se dejó llevar por la emoción, se dejó llevar por la situación adversa, invirtió donde no tenía que invertir, se asoció con personas que desataron hacia él consecuencias muy fuertes. Hubo decepción, hubo pérdida, invirtió dinero, se asoció con gente que no estaba en la visión y lo perdió todo. Una pequeña locura destruyó todo lo que estaba construyendo con esfuerzo. Y hoy está hablando a creyentes, a cristianos incluso, a hijos de Dios. Hablo para gente que tiene visión ministerial,
y que anhela crecer en la obra de Dios, que anhela servir al Señor dentro del ministerio, necesitamos cuidar esas pequeñas reacciones y actitudes que pueden ser producidas por situaciones inesperadas. O vamos a enfrentar persecución, va a venir la crítica, la ofensa, van a venir los problemas con ímpetu, van a venir las circunstancias con violencia y van a golpear a nuestra vida. Pero no se trata de cuán grande sea ese problema, no, ni siquiera es la magnitud de la circunstancia lo que nos llevará al fracaso, es cómo vamos a responder ante ella. En Proverbios capítulo 14, en el versículo 17 dice: el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. En Proverbios capítulo 16, en el versículo 32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu. Eso habla de dominio propio, habla de templanza. Dice, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Y aquí va la revelación de esta palabra. El secreto para poder reaccionar de manera correcta y concreta ante una situación inesperada es el control del espíritu, el dominio propio. Sí, necesitamos pedir al Espíritu Santo que Él pueda desarrollar en nosotros la templanza, el dominio propio, el poder respirar por un momento, no porque nosotros podamos hacerlo, sino porque el Espíritu Santo nos gobierna. El Espíritu Santo tiene dominio absoluto y total de nuestra vida, y su poder en nosotros hará que pensemos, que antes de actuar analicemos la situación. No pensemos después de actuar, ese es el problema de nosotros. A veces pensamos cuando ya la hemos regado, dicen los mexicanos. A veces pensamos cuando ya el daño está hecho. A veces pensamos cuando hemos hablado cosas que hirieron, que maltrataron, que dañaron el corazón de los hijos, de la familia, del cónyuge o del prójimo, de un hermano dentro de la iglesia. Y cuando ya hemos hecho de todo, hecho y deshecho, entonces caemos en razón. ¿Por qué yo dije esto? ¿Por qué yo tuve que hablar de esta forma? ¿Por qué yo tomé esta decisión precipitada, motivado por la presión de una situación difícil? ¿Cuánta gente salió de su hogar, salió de su matrimonio, salió del ministerio? Por una situación que se presentó y soltó todo, abandonó todo. Después, cuando viene a caer en conciencia y a meditar en la decisión que se tomó, viene el lloro, viene el lamento, viene la consecuencia, viene el dolor. Entonces necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a crecer en templanza, en dominio propio, porque eso es evidencia de madurez espiritual. Sepa controlar sus emociones en medio de lo que estás viviendo. No permitas que el problema controle tu manera de responder. No permita que la circunstancia te ahogue. No permita que el enojo te abrace, te esclavice. No permita que la emoción del momento te lleve a aceptar cosas que Dios no quiere para ti. Por favor, hay cosas que no están dentro de la voluntad del Señor. Hay cosas que no están dentro del propósito de Dios. Es más, no hacen parte de la voluntad del Señor, pero que van a ser ofrecidas. Vendrán a nuestra vida. Van a venir y se van a presentar delante de nosotros. Y ahí debes saber si es el momento, si es el tiempo, si eso es lo que Dios quiere para ti. Pero no debes permitir que la circunstancia, la eventualidad del momento tome control de sus emociones.
tome control de su corazón y le lleve a tomar decisiones incorrectas que traigan consecuencias no buenas y resultados no esperados. Reciba ese primer principio. Pastor, ¿qué más tengo que hacer en el momento de la adversidad? ¿Qué otra posición? ¿Cuál es esa otra actitud que yo debo tomar? Muy bien, concéntrate en lo que sí puedes resolver y pon en las manos de Dios lo que no puedes controlar. Reciba esto. Concéntrate en lo que sí puedes resolver y pon en las manos de Dios lo que no puedes controlar. Trae a memoria el Espíritu Santo un caso precioso registrado en las Escrituras, en la Biblia. Pero entienda esta verdad. Hay cosas que Dios nos ha dado capacidad y habilidad para controlarlas. Sí, el Señor nos ha dotado de su poder, incluso nos ha dado sabiduría. Y dentro de esa sabiduría hermosa que Él nos ha concedido, nos ha dado la capacidad de estar al control de ciertas situaciones, no de todas, pero sí de ciertas situaciones. Y por eso cuando ellas vienen, usted sabe cómo manejar esas situaciones. Usted sabe cómo organizar el panorama, usted sabe cómo moverse, cómo proceder en medio de eso que estás enfrentando. Eso es sabiduría natural, ya Dios te la dio, naciste con esa capacidad. Pero escuche, hay cosas que no están bajo nuestro control y es ahí donde nosotros fallamos. Es ahí, Geraldina, Fabiana, es ahí donde Magda, nosotros fallamos, porque permitimos, escuche esto, permitimos o más bien decidimos incorrectamente. ¿Por qué digo que decidimos incorrectamente? Porque queremos controlar lo incontrolable. Queremos abrazar las cosas que están fuera de nuestro control, que son imposibles, y estamos, no sé, enfermándonos, llenándonos de preocupación. Cuánta gente que no puede dormir, por ejemplo, no sufre de insomnio, porque está invirtiendo tiempo en las noches en cosas que no debería invertir. Está preocupado por dineros que jamás va a lograr tomar en sus manos. Está preocupado por una situación que no le compete a ella, que le compete directamente a Dios. Cuando Lázaro muere, la Escritura nos va a enseñar algo precioso. Lázaro muere, Jesús sabe que el que ama ha muerto. La Biblia lo declara. El que ama ha muerto. Y esto es precioso. Cuando Jesús recibe la noticia, cuando Jesús recibe la noticia de que Lázaro está enfermo, Él dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el nombre del Señor sea glorificado. Jesús es consciente. Reciba esto. Jesús es consciente de lo que usted está viviendo. El Señor conoce eso que estás enfrentando. El Señor sabe perfectamente la situación que hoy usted está viviendo. Incluso Él sabe todo lo que ha estado enfrentando en las últimas semanas, en los últimos meses. Él conoce tu necesidad. Jesús sabía que Lázaro estaba enfermo, pero Lázaro muere. Lázaro está muerto. Después de 4 días, Jesús visita Betania, que era la ciudad donde Lázaro, María y Marta vivían. Y cuando llega, Lázaro ha sido sepultado. 4 días han transcurrido después de la muerte de Lázaro. Cuando Jesús llega, la Biblia dice que llora frente al féretro, frente a la tumba. Es uno de los versículos más cortos de la Biblia. Jesús lloró, sí, pero luego de haber llorado y de haber manifestado su humanidad, la Biblia dice que Él da una orden a todos los que estaban allí. Recuerde que allí habían fariseos, habían saduceos, sus enemigos.
listos para encontrar un error en Cristo Jesús, para difamarlo y para hablar de todo tipo de situaciones del Señor. Allí estaban los enemigos, los incrédulos, pero Jesús da una orden. Antes de él ejecutar un milagro, viene una orden, y la orden es esta: quiten la piedra. Decía hace unos días a la iglesia, hay un principio, y el principio es este: la creación obedece la voz de su creador. En Lucas capítulo 5, la Biblia habla de la pesca milagrosa. Y cuando el Señor le dice a Pedro: boga mar adentro y echen vuestras redes. Y Pedro dice: Señor, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos conseguido absolutamente nada, mas en tu palabra echaré la red. Cuando Jesús desata la palabra sobre Pedro, la creación obedeció la voz de su creador. Y cuando Pedro tira la red, ya la creación había obedecido a la voz del Señor. Jesús tenía el poder para quitar la piedra. Jesús tenía el poder sobre esa piedra y pudo haber dicho: apártate, quítate, hazte a un lado. Pero esta frase tan sencilla nos deja una profunda enseñanza, porque Jesús dice: quiten la piedra, y la orden no es a la piedra, la orden es a la gente que está allí. Y allí hay mucha revelación de esa pequeña frase, pero hay un principio que nos sostiene lo que estamos hablando hoy. Y es que hay cosas que a nosotros nos compete hacer. Hay cosas que están a nuestro alcance. Hay cosas que nosotros podemos realizar en nuestra humanidad, en nuestra fuerza, con la sabiduría que el Señor nos ha otorgado por gracia y misericordia. Pero hay cosas que no están en nuestro control. Esa gente que estaba alrededor de la tumba no tenía poder para resucitar a Lázaro. No tenía poder alguno para levantar a Lázaro de la muerte, pero sí tenía capacidad para quitar la piedra. Y hoy el Señor le está hablando a alguien en esta tarde. Hoy el Espíritu Santo te está hablando algo. Está hablando de manera directa al corazón de alguien que nos está viendo. Geraldina, Sandra, Antonio Ruiz, Graciela. El Espíritu Santo nos está hablando y nos está diciendo algo. Es tiempo de quitar la piedra. Y la enseñanza de acorde al principio que estamos hablando es esta: concentrémonos en lo que sí podemos resolver, lo que a nosotros nos corresponde. En otras palabras, haz tu parte. Sí, dile allá a un amigo, si estás con un familiar en casa, dile esto: haz tu parte, haz lo que a ti te compete hacer. Quiero que lo escribas incluso ahí en la caja de comentarios. Diga: debo hacer mi parte, lo que a mí me corresponde. No, a veces la gente dice: no, pastor, y descansa en una frase llena de conformismo. Dios está en control, y es cierto, no vamos a negar la soberanía de Dios. No vamos a negar que el Señor es omnipotente y tiene el poder para obrar sobre todas las cosas. Él está en control de las cosas grandes y pequeñas. Él está en control de las cosas sencillas e irrelevantes. Dios está en control del grano de arena, como de la montaña más alta, como del cosmos, como del sistema solar. Él es Dios soberano, sentado en el trono, gobierna. Él gobierna sobre todas las cosas. Oh, ¿quién como el Señor? ¿Quién como el Señor? Pero muchas veces, escucha, muchas veces queremos que Dios haga cosas que a nosotros nos compete hacer. Y eso se llama evadir responsabilidad. Dios no bendice a vagos. Uy, suena esto muy fuerte. Pero Dios no respalda a vagos. Dios no respalda a gente que no quiere hacer lo que le corresponde, que no es diligente. Sí, Dios no respalda a gente que no quiere obedecer. Muchas personas quieren que Dios haga un milagro en su cuerpo, pero quieren seguir viviendo de cualquier forma. No quieren tener una relación con el Señor. No quieren tener un compromiso con Dios, con su obra.
¿Cuántos quieren la unción del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, pero no buscan al Señor en el secreto? No tienen comunión con las Escrituras, no oran, no pasan tiempo con Dios. ¿Cómo vendrá el poder de lo alto sobre alguien que no tiene comunión con el Espíritu Santo y que quiere vivir de cualquier forma, de cualquier manera? De ninguna manera. Vamos a concentrarnos en lo que a nosotros nos compete resolver. Dios se va a encargar de lo que tú no puedes controlar. Vamos a ser responsables para cuidar de hacer lo que a nosotros nos concierne. Lo demás el Señor lo hará. Lo imposible el Señor lo hará. Lo imposible el Espíritu Santo va a intervenir. Reciba esta palabra allá en casa. Levante las manos allá en casa y reciba esta palabra. Dios va a intervenir de manera sobrenatural y milagrosa sobre esa causa imposible que estás enfrentando. Oh, recibe esta palabra en el nombre de Jesús. Si alguien lo cree, escribe un amén, por favor. Pero el Espíritu Santo te dice: voy a intervenir, voy a irrumpir en ese caos. Voy a irrumpir en esa situación adversa. Voy a irrumpir en ese momento crítico que estás enfrentando y estás viviendo. Y voy a operar un milagro que ni siquiera esperabas. Yo lo voy a hacer, dice el Señor. Recibe esta palabra. El Espíritu Santo va a entrar y va a ordenar lo que estaba en desorden. El Espíritu Santo va a proveerte lo que necesitas, Lucas. El Espíritu Santo va a proveerte lo que estás precisando en este momento. Ni siquiera te darás cuenta cómo va a llegar la intervención de Dios, porque Dios va a intervenir de repente. Oh, el Señor lo va a hacer. El de repente de Dios vendrá sobre ti. Recibe esto, por favor. El de repente de Dios vendrá sobre tu vida. Y te vas a sorprender de lo que el Espíritu Santo va a hacer. Ese caos en la economía, Dios va a traer orden a las finanzas. El Señor va a traer orden a tu familia. El Señor va a operar un milagro. Ese hijo que está en la cárcel, Dios va a remover asuntos internos. Sí, y él va a salir de allí, de esa condición. Pero debes hacer la parte que a ti te corresponde. Y nuestra parte es descansar en Dios. Sí, así como lo escuchas. Nuestra parte es descansar en Dios. Nuestra parte es creerle a Él. Nuestra parte es quitar la piedra. Esa es nuestra parte. Concentrarnos en lo que nosotros podemos resolver. Reciba esta palabra, Yamigi. Pedri, recibe esta palabra. Carvajal, Fanny, donde te encuentres, Fanny, Ávila, recibe esta palabra, Ávila, Rocío. Concéntrate en lo que sí puedes resolver y pon en las manos de Dios lo que no puedes controlar. Me gusta lo que dice en Filipenses capítulo 4, en el versículo 6. Dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, nuestra parte, con acción de gracias. Y luego viene lo imposible. ¿Qué es lo imposible? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entienda esta verdad. Tenemos que hacernos dos preguntas hoy. Sí, así como lo escucha. Antes de angustiarnos por un problema, tenemos que hacernos dos preguntas, Lucas. Antes de tomar una decisión, ante cualquier eventualidad, ante cualquier vicisitud de la vida, ante cualquier circunstancia en la cual te encuentres hoy, en este momento, escuche, tienes que hacerte dos preguntas. La primera: ¿qué es lo que yo sí puedo hacer hoy? ¿Qué es lo que sí puedo hacer yo en medio de esta situación? ¿Cuál es mi parte?
¿Cuál es la parte que a mí me compete realizar? ¿Cuál es la parte que a mí me compete o en la cual debo invertir tiempo? En la cual debo concentrarme. Pastor, estoy desempleado. Dios va a abrir la puerta, pero ¿cuál es la parte que a ti te corresponde? Ir a tocar puertas. Un currículum, una hoja de vida. Pastor, necesito que Dios me prospere. ¿Qué es lo que la Biblia dice que debo hacer para prosperar? Trabajar. El que no trabaje, que no coma, dice la Escritura. Entonces voy a trabajar y voy a hacer mi trabajo con excelencia. Voy a hacer la parte que a mí me corresponde con excelencia, con diligencia. Hagámoslo con diligencia. Es lo que dice Romanos capítulo 12 en el versículo número 11. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces haga por un momento, haga un alto, un pare. Por favor, siéntese allá con su familia, en la mesa, donde compartes con tus hijos, donde trazas planes, donde organizas agendas y compromisos diarios. Y hágase esta pregunta: ¿qué es lo que yo sí puedo hacer hoy? ¿Cuál es mi parte en esta situación difícil? ¿Cuál es mi parte en medio de este momento confuso? Organiza las ideas. Organiza las ideas. No permita que el problema te controle, la euforia del momento, la emoción, la angustia, la preocupación. Antes de pensar qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a venir producto a toda esta situación que se desencadenó, piense, ¿qué es lo que a mí me corresponde hacer? Haré mi parte en esto, voy a confiar en Dios, voy a creer en su palabra, voy a creer en su promesa, voy a entrar en el reposo del Señor, voy a entrar en el reposo del Padre, voy a hacer lo que a mí me compete hacer. Esa es nuestra parte. Y luego viene la segunda pregunta que debo formularme, y es la siguiente: ¿qué es lo que yo no puedo controlar? Lo que no está a mi alcance. Esa es la parte que Dios quiere realizar. Y nosotros invertimos mucho tiempo buscando solución al problema, cuando el problema que estamos viviendo necesita la intervención de Dios, la sabiduría de Dios. Y por esto tenemos que acercarnos a Él. Y hay cosas que solo a Dios le compete realizar. Hay cosas que son imposibles para mí. Dios va a intervenir. Como les dije al comienzo, Dios va a intervenir para hacer algo a tu favor. El Espíritu Santo va a realizar lo imposible posible. El Señor dice: ¿habrá alguna cosa difícil para mí? ¿Habrá algo imposible para mí? Yo hago mi parte. El Señor se encarga de obrar en las imposibilidades. Y aquí viene el tercer principio. Eso es muy importante. No permitas que Satanás use el problema para distorsionar tu realidad. No permitas que Satanás use el problema para distorsionar tu realidad. Y ojo, porque el diablo quiere tomar control de tu mente, de tu pensamiento. Si el enemigo logra, escuche esto, si Satanás logra tener el control y el dominio de tu mente, perdiste. Allí es donde se desembocan las más terribles batallas, en la mente, dentro de nosotros. Es allí donde el enemigo ha ganado la batalla en muchos creyentes, en muchos cristianos, incluso en mucha gente que no conoce a Dios. Y por eso estas personas terminan acabando con su propia vida. Se suicidan, no soportan más.
se quitan la vida. Incluso aquí en Uruguay es el país con un alto índice de suicidio. El país que está en el primer lugar en la tasa más alta de suicidios en todo Latinoamérica, señores. Porque el enemigo sabe dónde atacarnos. Entienda esto, Satanás es astuto y él conoce tu debilidad. Él sabe que si controla tu mente, controla tu cuerpo. Va a controlar tu vida. Si controla tu mente, va a controlar tu vida. Pastor, ¿qué tengo que hacer para que el enemigo no gane la batalla en mi mente? Bueno, la Biblia nos va a revelar algo precioso. Ustedes conocen el texto. Romanos capítulo número 12. Léanlo conmigo. Romanos capítulo número 12. Le voy a pedir a Lucas que leamos ese texto en la Nueva Traducción Viviente. Yo voy a leer Reina Valera 1960. Romanos capítulo 12, versículo número 2. Mire lo que dice. No os conforméis a este siglo. Ahí está el primer principio. ¿Cómo ganar la batalla de la mente? Ahí va. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y luego dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A ver, Lucas, leamos Nueva Traducción Viviente. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Wow. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Vamos a leerlo de nuevo. Del inicio. Sí. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Tremendo. No os conforméis a este siglo. No imiten las conductas de este mundo. En otras palabras, no se adapten al molde. No se adapten a una forma externa. No copien el patrón de este sistema. No hagan lo mismo que la gente que no tiene a Dios hace. Eso es interesante. Eso es muy, muy fuerte. No imiten la conducta, dice Nueva Traducción Viviente, ¿cierto, Lucas? Ni las costumbres. Ni las costumbres. Oh, tremendo. No se adapten al molde, no adopten una forma externa, no copien un patrón. Y la idea que el apóstol Pablo está mostrando es la de alguien que toma la forma del ambiente donde vive. Por eso el ambiente que está a mi alrededor sí importa, porque afecta mi conducta, afecta mi forma de vida, afecta mi estilo de vida incluso. Y aquí viene la pregunta, ¿a qué yo me estoy exponiendo en mi cotidianidad? ¿A qué ambiente me estoy exponiendo o estoy expuesto? ¿Estoy expuesto a un ambiente donde Dios no está siendo involucrado? Muy buena pregunta. ¿Estoy expuesto a un ambiente donde Dios no está incluido? ¿Estoy expuesto a un ambiente donde Dios está fuera de la ecuación? Y ahí estás perdiendo la batalla de la mente porque te estás amoldando al sistema del mundo y estás siguiendo el patrón de los impíos. Estás queriendo vivir tu vida de acuerdo al sistema mundano, impío, que está en rebelión contra Dios. No os conforméis a este siglo, es lo que el Espíritu Santo está hablando por medio del apóstol. Y luego dice, sino transformaos. Y esa palabra transformaos es el griego metamorfosis. Sí, metamorfosis. Y habla de un cambio profundo que comienza en el interior y luego se refleja en el exterior del hombre. O sea, no está hablando de una mejora superficial, sino que está hablando de una transformación que produce el Espíritu Santo dentro de nosotros. Ojo, no es conformarse,
es ser transformados. No es ser conformados, es ser transformados. Hay una diferencia entre conformarse y transformarse. Conformarse es un cambio exterior, conformarse es algo impuesto por el ambiente. Sí, es temporal, pero cuando hablamos de transformación, está hablando de un cambio interior que es producido por Dios y que es permanente. Entonces, véalo de esta forma para que encuentre el sentido a lo que el apóstol está diciendo. Dice, no os conforméis a este siglo, no se adapten al molde, al sistema. Cuidado con el ambiente que usted se está exponiendo. El ambiente al cual usted se expone es el ambiente que va a dominar su vida. ¿Usted escuchó esto? El ambiente al cual usted se expone en su cotidianidad es quien dominará en tu vida. Él te va a regir. Ese ambiente te va a regir. Ese ambiente va a influenciar en ti. Ese ambiente te va a dominar. Y por eso es que el enemigo va a tener un derecho legal y una puerta abierta para tomar el control. Debemos que exponernos a un ambiente espiritual, un ambiente profético. Tenemos que exponernos a un ambiente del Espíritu, un ambiente correcto, el ambiente de la palabra. Tenemos que pasar tiempo con la palabra de Dios, porque a medida que nos exponemos al ambiente espiritual divino, entonces sucede una transformación dentro de nosotros. Van a suceder cambios. Y es allí donde Satanás no podrá distorsionar tu realidad, querido amigo. Satanás no podrá distorsionar tu realidad, porque ha sido renovado en la mente, ha sufrido una transformación, ha sufrido una metamorfosis, un cambio que inició dentro de nosotros y que se va a manifestar en el exterior. Cuando alguien es renovado o ha sufrido una transformación interna antes que externa, cuando alguien ha sido transformado y ha sufrido una metamorfosis, ninguna circunstancia que puede enfrentar puede detener lo que Dios ha dicho para ti. Esa persona no depende de las circunstancias, ella depende del Espíritu Santo. Es una persona que no depende de las circunstancias porque no está conforme al molde, no está siendo influenciada por el ambiente exterior. Así que las circunstancias no podrán entrar ni penetrar en su corazón, porque quien domina en ella es el Señor, es el Espíritu Santo. Y por eso ella, a través del Espíritu, podrá vencer cualquier circunstancia. Pablo dijo en Romanos capítulo 8, en el verso 38 al 39, él dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recibe esta palabra. Recibe esta palabra. Satanás no podrá distorsionar tu realidad, porque usted está en Cristo Jesús. Ha sufrido una transformación interna, una metamorfosis, un cambio al ser expuesto a la vida de Dios. Entonces la vida de Dios fluirá a través de ti, y entonces el enemigo no tendrá espacio alguno ni puerta abierta para dañar tu vida y definir tu situación. Nada te podrá separar del amor del Señor. Por eso, cuidado, cuando estés en medio de la crisis, no creas las mentiras del enemigo.
Escribe esto, por favor. No voy a creer las mentiras de Satanás. Recuerde que Satanás es el padre de la mentira. Es experto en disfrazar una mentira de verdad. El diablo es terrible, hermanos. Dice la Biblia que él es astuto. No ignoréis las maquinaciones de Satanás. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, está buscando a quien devorar. Satanás es astuto. Entonces usará una mentira para que esa mentira incrustada en su corazón se vuelva una verdad para ti y distorsionará tu identidad, tu vida, y tomará control de todo lo que Dios te ha dado. Entonces, ¿cómo opera Satanás? Va a hacerlo porque Satanás siempre usa la misma estrategia. El enemigo siempre usará las mismas estrategias para sacarte de la verdad de Dios y de su palabra. Entonces él va a venir a decirte: Dios te abandonó, luego no eres creyente, luego no eres hijo de Dios, mira cómo estás. Luego no es que sirves al Señor, pero mira cómo está tu familia, mira cómo están tus hijos, mírate sin dinero, mírate cómo estás enfermo, mire lo que dijo el médico. Nunca vas a salir de esa situación. El enemigo vendrá y dirá: todo está perdido, no tienes esperanza, ya no hay esperanza, no vale incluso la pena seguir luchando. Dios te abandonó. Pero cuando has renovado el entendimiento y la mente de Cristo gobierna tu vida, entonces entiende lo que el salmista David dijo en el Salmo 37:25. Joven fui, dice, joven fui y he envejecido. David está hablando del transcurrir de toda una vida, pero no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Recibe esta palabra en el nombre de Jesús allá en casa. Tu descendencia no mendigará pan. No, Dios no te ha dejado. Alguien necesita escuchar esta palabra hoy. El Señor no te ha dejado. El Señor no te ha desamparado. No estás solo en medio de ese desierto, de ese proceso. Concéntrate en hacer tu parte. No trates de controlar las cosas incontrolables. Descansa en Dios y no permitas que Satanás distorsione tu identidad y tu realidad. Blinda tu mente, exponte a la palabra, exponte a un ambiente espiritual, exponte a un ambiente divino, y la vida de Dios comenzará a gobernar a través de ti y vas a vencer en el nombre de Jesús. 3 principios que nos van a ayudar a enfrentar las circunstancias. 3 principios que nos van a ayudar a desenvolvernos en medio del dolor. Quizás alguien dirá: pastor, pero yo estoy bien, yo no estoy pasando nada malo, estoy viviendo mi mejor temporada. Muy bien, pero ¿cuántos sabían que las circunstancias no avisan? Que llegan de repente, que no te envían una notificación a Facebook, a Instagram, o un correo electrónico, o un fax. No, las circunstancias no usan Mercado Libre ni Temu. No te van a avisar. Van a venir, y cuando vengan, vendrán con violencia, vendrán con ímpetu, y van a querer sacudir tu vida, tu casa, tu familia, el ministerio. Pastor, el ministerio será sacudido. El ministerio va a ser sacudido. La vida espiritual va a ser sacudida, la familia, las finanzas. Sí, la circunstancia vendrá y va a producir inestabilidad por un momento. Pero ¿cómo vas a reaccionar frente a ella? ¿Qué vas a hacer frente a esa situación? ¿Cómo vas a actuar cuando la circunstancia venga a tu vida y a tu corazón? Recibe esta palabra en el nombre de Jesús. Ahí donde te encuentres, recibe esta palabra en el nombre de Jesús.
recibe esta palabra. Recibe esta palabra allá en casa donde estés. Escribe un amén. Si Dios habló contigo hoy, en esta tarde, escribe un amén. Estoy seguro que el Espíritu Santo ministró a tu corazón. Ahora tienes herramientas de cómo enfrentar la oposición y enfrentar el problema que estás viviendo. Le pido que incline su rostro, que cierre sus ojos, porque quiero orar por ti en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Oro por cada oyente de la radio, por cada internauta, por cada persona que hoy nos está viendo, nos está observando. Señor, tú conoces lo que ellos están pasando. Conoces perfectamente lo que ellos están viviendo en este tiempo. ¿Cuántos de ellos están enfermos? ¿Cuántos de ellos oprimidos, en aflicción? Pero hoy tú nos has dado herramientas para poder vencer, Señor, esa adversidad terrible. Sí, tu palabra dice que no nos diste espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y hoy, Señor, recibimos poder. Tu amor echa fuera el temor, dice tu palabra. Y el dominio propio nos ayuda a cómo responder ante las circunstancias. Que tus hijos desarrollen dentro de ellos poder del Espíritu Santo, amor de tu Espíritu y dominio propio, para que sepan cómo reaccionar cuando el de repente de la vida venga a sacudirlos. Señor, no permita que ellos sean controlados por la ira. No permita, Señor, que seamos controlados por el dolor, por la aflicción, por el sufrimiento, por la crisis. No, Señor, que tu Espíritu Santo nos gobierne y tu Espíritu Santo nos lleve a puerto seguro y a reposar en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén, Jesús. Querido hermano, recibe esta palabra en el nombre de Jesús. Durante el transcurso de la semana estaré entrando para impartir lo que el Espíritu Santo ministra a mi espíritu para tu vida. Estoy seguro que el Señor va a hacer cosas preciosas. Te pido que abraces esta palabra, la tomes, la recibas y comiences a caminar en la legalidad de la palabra de Dios, para que comiences a vivir la plenitud de la vida cristiana y del Evangelio. Les envío un abrazo desde Montevideo, Uruguay. Les recuerdo a los hermanos que este viernes, a partir de las 20 horas, aquí en Plaza Cagancha 1129, vamos a vivir el gran mover del Espíritu Santo. Un tiempo profundo de adoración, un tiempo profundo de ministración y de palabra. El Señor quiere bendecirnos. Y recordarles que no es un culto de milagros, no es un culto de sanidad, es un culto de adoración. Pero donde Dios es adorado, Dios es manifestado. Les bendigo, un abrazo gigante. El Señor les guarde